cuando voy a confesar a los enfermos o veo pues los propios problemas que yo tengo con mi familia, las enfermedades, todo eso, digo, Señor, me entra la duda, pues, no la duda, pero sí digo, Señor, aquí estás, ¿verdad? O sea, aquí estás acompañando, o sea, ¿cómo? Y sí lo veo, o sea, a través del sacerdote, a través de la iglesia, a través de ustedes, o sea, Dios, Jesús actúa también a través de ustedes. O sea, ¿cuánta gente no se ha acercado a través de ustedes también? ¿Cuánta gente no ha escuchado una palabra? Los niños del catecismo, los jóvenes acá, o sea, tú eres un signo también de la presencia de Jesús, ¿no? Eres un signo de su presencia, de su amor. O sea, la agota toda la presencia, la Eucaristía o el sacerdote, obviamente no, que tú también haces presente a Jesús en donde tú te encuentras. Este es el Evangelio de Juan, ¿no? Que por eso mismo Juan no toma la última cena, sino que toma el servicio. Dice, una vez que se cumplió la Eucaristía se hace vida a las personas. Exactamente. De hecho, al final, algún saludo que se dice al final de la misa, yo no lo acostumbro a decir, pero vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, o sea, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos recibido, en realidad es eso. O sea, la Eucaristía se prolonga fuera de la Eucaristía, de la misa como tal. ¿Cómo se prolonga? Con tu presencia. Con tu presencia tú haces presente a Jesús fuera de ese momento. Por eso de ahí también la responsabilidad que tenemos también nosotros, no nomás el sacerdote, no el sacerdote, pero cada bautizado tiene una responsabilidad de hacer presente a Jesús donde se encuentre, su trabajo, su familia, ahí tiene que hacer presente a Jesús. Miren, vamos a continuar. ¿Qué hora es? Dejé cargando mi reloj. 15:09. Bueno, vamos a iniciar ahora con los patriarcas. Hablamos de la creación, hablamos del pecado, de cómo se difunde el pecado. Y miren, hoy vemos cómo Dios en el capítulo 11 del Génesis inicia una nueva historia con el ser humano. El ser humano que tiende a apartarse de Dios, que tiende a hacer su vida al margen de Dios, Dios vuelve a buscar. Y busca, fíjense, esto está interesante, busca corazones. ¿Por qué Dios busca a personas? ¿Por qué eligió a Abraham? Porque Abraham tenía la disposición para escuchar al Señor, ¿sabes? ¿Por qué eligió a Abraham? Porque Abraham fue el que estaba dispuesto a escucharlo, ¿sabes? Pero es aquí con Abraham, a partir del capítulo 12, donde la historia de la humanidad da un cambio, da un giro. ¿Por qué? Porque es Dios el que se acerca a la humanidad, pero también porque hay un hombre que es capaz de escuchar a Dios. Abraham no conocía a Dios, de hecho era politeísta, él no tenía un solo Dios, él creía en todos los dioses como la gente de su cultura. Sin embargo, había ciertas características en Abraham que hicieron posible que Dios pudiera hablarle, ¿sabes? O sea, y esto tiene muchas enseñanzas, pero cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Dios le manda mensajes, empieza a obrar en esa persona. ¿Por qué? Porque es la persona que es capaz de escuchar a Dios. Platicaba una persona en la mañana, se me hacía curioso y se me hizo hasta bonito, pero ella venía perturbada. Dice que ella desde niña ha soñado muchas cosas. Dice, he soñado de repente una vez que mi abuelito me dijo que se iba a morir una persona de la familia, y a los pocos días murió un primo hermano mío. Cosas así que le han pasado, pero dice, venía perturbada, dice, porque su abuelita en vida fue una mujer muy cariñosa, muy cercana, y la regañó en un sueño. La señora ya falleció. Y le dijo, ¿por qué has dejado de ir a misa? Dijo, no hay pretexto, le dijo así, hay dos misas, una en la mañana y otra en la tarde. Así le dijo la señora en el sueño, ¿por qué has dejado de ir a misa? ¿No sabes tú que las misas en el cielo son eternas? Así ese fue el mensaje que le dijo esta mañana su abuelita. Curioso, ¿no?
¿Por qué a ella? Porque a lo mejor Dios quiere hacer cosas, intervenir en ella, en su corazón. Y ya nos llegó el mensaje. Y ya les llegó el mensaje. O sea, hasta a mí, ella venía perturbada porque dice, mi abuelita siempre fue bien noble, nunca me regañó. Dice, y me regañó ahí en el sueño, me dijo, pero fíjense, tan claro, o sea, le dijo, ¿por qué has dejado de ir a misa? Hay 2 misas, una en la mañana y otra en la tarde. ¿Tú no sabes que las misas son eternas en el cielo? Curioso, ¿eh? O sea, Dios busca corazones dispuestos. Yo, por ejemplo, tengo una prima que ella no lo platica ni lo anda diciendo. Que la gente que recibe de repente ciertas cosas de parte de Dios, no, regularmente ni las dice. Pero esta prima, por ejemplo, ella ha sido desde muy niña muy sensible a la presencia de Dios. Le pasan siempre cosas curiosas. Por ejemplo, una cosa, ella acaba de recibir la comunión y ella sintió, fíjense, el sacerdote se le cayó una hostia consagrada y no se fijó al dar la comunión. Ella ya había recibido la comunión, se levanta y va y le dice al sacerdote, o sea, ella estando a donde era atrás, ¿no? O sea, ¿cómo se dio cuenta? Espíritu Santo, ¿no? Va y le dice al padre, le dice, padre, se le cayó una hostia. El padre ni se había dado cuenta, la levanta, ¿no? Y le pasan cosas medias curiosas. Ella también, por ejemplo, ya no, 2 ocasiones veía, se le aparecían 2 personas. Una persona era un monje que con la cara desfigurada a las 3, 4 de la mañana se le aparecía. Y se le aparecía y ella se asustaba al inicio. Ya después un padre le dijo que tenía que rezar por esa persona. Y empezó a rezar y conforme iba rezando se le volvió a aparecer, pero cada vez su rostro más restaurado. Entonces, hasta que llegó el momento en que dejó de verlo. Y después un muchacho también. Pero ¿por qué Dios permite ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque son personas que pueden interceder por esas personas, ¿sabes? No lo sé, no, yo sé que es porque Dios a cada una persona, pero a veces también depende de la disposición del corazón de una persona también para recibir el mensaje de Dios. Y esto fue lo que pasó también con Abraham. Dios le hace un llamado. En Abraham encontramos cuatro momentos de su vida. Primero, hay un llamado. Dios hace un llamado a Abraham. Y Abraham responde a ese llamado de Dios. Responde, es capaz de percibir la voz de Dios que le hace a través de ese llamado. Esto era lo que les decía, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Abraham tenía ciertas disposiciones para escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios hace un llamado, requiere también una respuesta de la persona. Si la persona dice no, también. Dios puede hacerle un llamado a una persona de muchas maneras. Si tú analizas tu vida, fue a través de un llamado de una persona. De un llamado que te dijo, oye, ¿por qué no eres catequista? O el padre que de repente te dijo, oye, fíjate que nos hace falta algo. Es el llamado de Dios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ciertamente yo tuve siempre la inquietud del sacerdocio. Yo la empecé a descubrir un poquito como a los 15, 18 años, ¿no? Pero una viejita sin conocerme me dijo, tú deberías de ser padre. Le dije, no, pues sí, me quiero casar, quiero tener como 15 hijos, oye. Pero una multitud. Exactamente, una multitud, sí, suegra. exactamente, que es lo chido. No. Y, o sea, como los signos de Dios. O sea, Dios hace un llamado para una persona y Dios tiene una misión para cada quien, ¿no? Y ahí Dios te llamó para el matrimonio, para un servicio en la parroquia. De diferente forma Dios llama a las personas constantemente, ¿no? El problema es que a veces ahorita en este mundo la gente no escucha a Dios y no descubre. Yo el otro día platicaba con una muchacha que tiene su carrera, pero anda sin rumbo, no encuentra su lugar y cree que, bueno, pues si me caso a lo mejor ahí voy a encontrar mi plenitud. Y no encuentra su lugar. ¿Por qué? Porque yo le decía, porque a lo mejor no has sido capaz de descubrir el llamado de Dios que Dios tiene. Yo no digo que te vayas a ser monjita, no, pero hay algo más, ¿sabes? Para empezar, Dios te llama a una relación profunda con Él. Obviamente te llama, a todos nos llama. Depende de la apertura que tenga cada persona. Depende de
los límites que la persona le pone a Dios. Fíjense, esto es muy interesante. Me decía otra persona, a mí me gusta mucho platicar con las personas, ¿y saben por qué? A veces tengo miedo de repente las homilías, de repente que la gente se sienta como evidenciada, ¿no? Tengo ese temor, pero la verdad es que cada corazón de cada persona es un libro espiritual, ¿eh? Es un libro espiritual, y yo me enriquezco, o sea, yo digo, ay, caray, me gusta a veces compartirlo sin decir nombres, ¿verdad? Sin decir así. Pero enriquece, como esto que me platicó esta señora esta mañana, o sea, en realidad enriquece, o sea, confirma verdades que nosotros ya sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, me decía una señora, o sea, cuando Dios requiere una respuesta de una persona, requiere también su libertad. Se me hizo bien curioso porque otra persona me platicó una cosa que le pasó. Dice, padre, me pasó esto. Dice, yo tenía también mucho resentimiento a una persona y yo decía, perdono, pero no olvido. Pinto mi raya, no olvido. Que esto de perdono, pero no olvido, tiene que ser entendido, ¿sabes? O sea, no tengo Alzheimer. No tengo Alzheimer, exactamente, ¿no? Tiene que ser entendido porque hay cosas que nunca se te van a olvidar, ¿sabes? O sea, eso olvidar en la memoria, pues el problema es cuando está acá la cosa, ¿no? Cuando hay resentimiento, ahí es cuando no has olvidado, ¿sabes? Tú puedes acordarte de algo que te hicieron hace 30, 40 años y pues ya no te genera nada en tu corazón, y eso es un signo de que algo está en paz ya. Pero me decía esta señora que ella puso los límites así y dijo, yo perdono, pero no olvido. Es decir, yo no quiero saber nada de la persona, ni voy a rezar, ni nada. O sea, punto mi raya. Dice que en un retiro ya se quedó medio dormida porque también iba renuente, dice, iba indispuesta, ¿no? Dice, yo iba renuente, dice, me quedé dormida y sentí como que Dios me dijo, te perdono, pero hasta aquí. No, despertó. ¡Qué horror! Fuerte. Pero dice que ella dice que a raíz de eso empezó a sentir una sequedad espiritual fuerte. Y yo platicaba con ella, tiene lógica. No es porque Dios sea un Dios caprichudo que no te vas a portar bien. Ahí está. No, Dios no es así. Pero, exactamente. Pero Dios respeta tanto la libertad del ser humano que si tú le dices a Dios hasta aquí, hasta ahí, ¿sabes? O sea, y tiene lógica, porque en la palabra de Dios, por ejemplo, dice, con la vara que midas, serás medida. Es decir, con la cantidad de amor que tú des, es el amor que vas a recibir. No porque Dios no quiera darte más amor, sino porque esa es tu capacidad de amar. De hecho, la iglesia solamente afirma que existe el cielo y ya está, y no se meten más. Pero, por ejemplo, hay santos que dicen que incluso en el cielo hay niveles, ¿no? O sea, hay quienes dicen que hay niveles. ¿Por qué? Porque si tú en esta vida amaste hasta aquí, tú en el cielo vas a recibir hasta ahí, te vas a sentir pleno, te vas a sentir completa hasta aquí, ¿no? Pero que si en vida tú amaste más, o sea, tú en el cielo también vas a experimentar más el amor de Dios, de otra manera, pues no. Pero cada quien en su lugar donde esté, se va a sentir completo. Esto dicen los santos. Obviamente no es algo que la iglesia afirma y diga, así es, ¿no? Obviamente no es. Pero sí tiene algo de lógica. Sí tiene algo de lógica, o sea. Por eso hay personas que en esta vida amaron, perdonaron, hicieron el bien profundamente. Alguien que se parece profundamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta señora lo experimentó y yo lo relacionaba con esto y se me hacía interesante. Decía, yo sentí como, no el rechazo de Dios, pero sí sentí como un bloqueo. O sea, y ahí empecé yo a pedir perdón, empecé a abrirme un poco más. Y dice que empezó a experimentar la presencia de Dios, ¿no? O sea, como que fue también como una pequeña prueba que Dios le puso para sacarla de ese error en el que ella se había puesto, ese límite que ella se había puesto. Perdón, pero hasta aquí, ¿no? O sea, por eso la importancia también
de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a amar, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a hacer el bien, que nos ayude a hacer, no por la ambición de, para ganarnos un lugar más chido en el cielo, o sea, no, porque en el fondo el corazón del hombre está hecho para amar y para amar como Cristo, ¿no? Por eso en realidad toda la vida, todos los sufrimientos, todas las cosas que nosotros pasamos también son un momento para agrandar el corazón, para crecer en la confianza en Dios. Por eso Dios hace un pacto con Abraham y le promete hijos y tierra. O sea, después de la respuesta de Abraham, Dios hace un pacto con él, un pacto que Dios nunca lo rompió y no lo ha rompido hasta la fecha, ¿no? De hecho, Abraham hace una alianza con Dios y Dios promete cosas que a veces pudieran ser casi impensables para nosotros, pudieran ser casi irrealizables. O sea, Abraham era una persona, por eso es el padre de la fe, o sea, era una persona mayor, estéril, o sea, sin embargo, Abraham cree. O sea, ese es el salto de Dios. Abraham cree. Y ese es como lo grande de Abraham, por eso es el padre de la fe. O sea, Abraham, sin tener cosas inmediatas, sin tener respuestas inmediatas, él cree y sigue adelante. Porque la vida de Abraham no fue sencilla. Por ejemplo, cuando Abraham llega, dice que la tierra prometida la ve una tierra ocupada por gente poderosa. Y dice, ¿cómo? O sea, la vida de Abraham fue en constante prueba y prueba y prueba y prueba. O sea, la vida de Abraham siempre fue un constante abandonarse en las manos de Dios. Abandonarse en las manos de Dios. Por eso también nosotros, tú ahorita puedes decir, no, yo tengo una confianza en Dios al 100, que no me mueve nada, ¿no? Pero ¿sabes qué? Siempre llegan pruebas en tu vida y van a llegar de una o de otra manera que te dejan casi al borde de decir, Señor, no es cierto que estás aquí, no es cierto que tú estás actuando, no es cierto. O sea, Abraham constantemente, para empezar, él ya tenía seguro una tierra, él era ya un hombre que tenía una riqueza, que había hecho una estabilidad, que había hecho ya lo que él aparentemente pudo hacer. Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Deja tu tierra, ¿no? Despréndete, confía en mí, ¿no? Dios lleva a Abraham de prueba en prueba hasta que Dios sea completamente su seguridad. Y eso también nos va a llevar a nosotros, o sea, hasta que Dios sea completamente nuestra única seguridad. Por eso de repente si Dios, no es que Dios nos quite, pero a veces Dios permite ciertas pruebas de despojo, como es Abraham. Abraham tuvo que despojarse constantemente de sus seguridades, de sus estabilidades. Nosotros también, nuestra fe tiene que crecer con la prueba. No hay otro camino, fíjense una cosa, y grabémoslo bien en nuestro corazón, en nuestra mente, de que tu fe tiene que ser probada. No hay otro camino, no hay otra forma. Por eso constantemente nos vamos a ver envueltos en situaciones que de repente, ay caray, ¿y cómo le vamos a hacer? Y en situaciones donde de repente, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? O sea, constantemente. De ahí la importancia también de estar unidos al Señor y confiar en Él, porque Él al final Él llevará a término nuestra vida. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. La siguiente semana continuaremos. No sé si hay algún comentario, alguna cosa con respecto a lo que vimos. Está interesante. La verdad es que la vida de fe es un constante progreso en la confianza en Dios, un salto al vacío. De hecho, la muerte al final será nuestro último salto en la confianza de Dios. En ese último momento será el último salto
donde nos vamos a abandonar. No conocemos la vida eterna, sin embargo, confiamos en Él. Pues nos ponemos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos consagramos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre adorada, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre María de Jesús, de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y sóstenos los reyes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.